Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Son tan amables, así como están en pie, tomar la Sagrada Escritura y abrirla en el libro de Números. Números capítulo 9, por favor. Ya tiene el libro de Números, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 15, por favor. Mire, iba a leer unas porciones nada más, pero vamos a leer del 15 al 23 para poder entender todo este pasaje. Así que les invito, así lo vamos a leer de forma alternada. Yo comienzo el 15, usted el 16 y nos unimos el 23. Y después voy a pedir a nuestra hermana Arely, sierva del Señor, si nos hace favor de orar por el momento de la palabra. Leemos, dice así: y el día que el tabernáculo fue levantado, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Y según que se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel se partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí alojaban los hijos de Israel. Y cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Y cuando era que la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o se había estado el día y a la noche la nube. Se levantaba y entonces partían. ¿Todos? Al dicho de Jehová asentaban y al dicho de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como lo había Jehová dicho por medio de Moisés. Oremos. Padre eterno, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador, ante ti nos acercamos una vez más, Señor, dándote gracias por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa. Tenemos este momento tan especial de escuchar tu palabra, Señor. Tú que conoces los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Sabes cómo nos presentamos delante de tu presencia. Te rogamos, Señor, que quites todo estorbo, todo aquello, Señor, que quiere impedir que tu palabra sea sembrada en buena tierra. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Todo pensamiento vano, Señor, dale un oído atento a tu pueblo, Señor eterno, que tu Espíritu Santo nos revele lo que tú nos quieres hablar. Y delante de ti de especial manera está la vida de tu siervo, a quien hoy te ha placido usar, Señor. Permite que él pueda hablar con autoridad tu palabra, Señor. Que esa palabra que tú le has dado, Señor eterno, pues tú conoces las necesidades de tu iglesia. Sabemos, Señor, que tú nos oyes y que obrarás conforme a tu perfecta voluntad. Te damos gracias en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Gracias, hermano. Ocupen su lugar, hermanos. Gracias. Algunas personas se han perdido cuando en alguna ocasión han salido a acampar porque no siguieron las indicaciones de los guías del lugar, y muchas veces en algunas ocasiones hasta su vida ha estado en riesgo a causa de
de que no estuvieron atentos a la indicación de los guías o no quedaron apercibidos ante las indicaciones que había en aquel lugar. Fíjese usted que en la vida del creyente también se necesita la guía de alguien, y ese alguien es Dios, hermanos. Por eso es que hoy, por medio de las Escrituras, vamos a considerar: el Señor es quien guía a su pueblo siempre. El Señor es quien guía a su pueblo siempre. Los primeros 5 libros de la Biblia, hermanos, llamados la Ley, del cual el libro de los Números es el cuarto, son atribuidos a Moisés, son escritos por Moisés. Recordemos que todos son, el autor es el Espíritu Santo, y algunos estudiosos citan la fecha aproximadamente entre el año 1405 a.C., y lleva ese nombre de Números por los censos que se establecieron en el pueblo, en Israel, hermanos. Lo que encontramos a lo largo de este libro, las enseñanzas generales, las lecciones generales, tienen que ver con la incredulidad del pueblo de Israel, que le impide la entrada a una vida abundante en la tierra prometida por el Señor, hermanos. Y es importante que nosotros veamos, porque de esto es que nosotros podamos entender la importancia de poder seguir la guía de Dios en nuestras vidas, hermanos. Y es también a lo largo de este libro que vamos a encontrar la organización y la legislación de Israel por medio de Dios, la salida del monte Sinaí, el pueblo cuando desprecia el maná que venía del cielo, hermanos, así como la designación de los 70 ancianos, como aquellos hombres que iban a encargarse de ejercer autoridad sobre el pueblo. También este libro, el libro de los Números, nos habla sobre el envío de las codornices. En aquel momento, cuando el pueblo reniega del maná y Dios envía las codornices, también encontramos el pasaje cuando María y Aarón están celosos por la dirección o por el liderazgo establecido por Dios en Moisés. Encontramos también el momento en el cual son enviados los espías a la tierra prometida y su informe, así como también la rebelión del pueblo y, bueno, su peregrinaje durante estos 40 años en el desierto, así como también la muerte de Aarón, la serpiente de bronce, el pasaje del profeta llamado Balaam. Y encontramos a lo largo, este libro de los Números es un libro muy rico en historias que nos muestran la condición del pueblo de Israel, pero también encontramos la misericordia de Dios manifestada en medio de su pueblo. Y es en el libro de los Números, en los primeros capítulos, en el primer versículo del capítulo 9, hermanos, vamos a encontrar el fin del campamento de un año de Israel en el monte Sinaí, que inicia después de la salida de Israel de Egipto, hermanos, y el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, se asientan en el monte Sinaí, donde Dios da las leyes. Pero también durante este periodo de un año, que termina en este capítulo 9, hermanos, encontramos que es cuando Dios les da la ley, instituye el sacerdocio, el sistema de sacrificios y les da el tabernáculo, hermanos. También organiza a las 12 tribus de Israel, acampando 3 tribus en cada uno de los lados del tabernáculo, hermanos. Y es muy importante que nosotros veamos cómo el Señor en ese año en el cual acampan al pie del monte Sinaí, cómo Dios establece algunas cuestiones como las que acabamos de decir. Y es en este capítulo 9 donde termina ese periodo de un año y comienza
lo que nosotros conocemos su viaje en el desierto, que el pueblo de Israel lo alargó a causa de su rebelión durante 40 años, hermanos. Habían pasado 400 años en Egipto como esclavos, a los cuales el Señor en su misericordia saca al pueblo de Israel con mano poderosa, viendo las señales y los prodigios por mano del Señor en la persona de su siervo Moisés, hermanos. Pero también encontramos en este momento, en el capítulo 9, ese momento en el cual se termina de la construcción del tabernáculo. Y cuando nosotros empezamos a leer en el versículo 15, y el día que el tabernáculo fue levantado, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Y entonces se acaba de construir el tabernáculo, y entonces empezamos a ver la manifestación de la presencia del Señor encima del tabernáculo. El Señor, por eso vamos a ir viendo de una forma algunos puntos, hermanos, y nosotros podamos ver cómo es el Señor es quien guía a su pueblo, no durante un periodo determinado, sino durante todo el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. El Señor siempre los guió, amados hermanos, y hasta que ellos entraron a la tierra prometida. Y entonces, ¿qué vamos a ver? El Señor es quien guía a su pueblo siempre cuando es establecido un lugar de adoración. Esto es importante porque Dios empieza a guiar a su pueblo cuando es terminado el tabernáculo. El tabernáculo se establece y se construye bajo la dirección y bajo los lineamientos de nuestro Dios. Y lo hace de una forma precisa, las dimensiones, los materiales, hermanos, las personas que tenían que ministrar dentro del tabernáculo. Entonces el Señor da instrucciones precisas al pueblo de Israel para la construcción del tabernáculo. Y es en este momento cuando se termina el tabernáculo, y es cuando encontramos que la presencia del Señor es manifiesta en este lugar. ¿Qué es importante que nosotros veamos? Que el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, tenía que ser guiado no por cualquier persona, no por cualquier Dios, tenía que ser guiado por Él. Él tenía que estar enfrente del pueblo que había sacado de Egipto de la esclavitud. Necesitaba este pueblo ser guiado. Recuerden que venían de 400 años de esclavitud. ¿Cuál era el pensamiento de este hombre? De estos hombres que habían salido de Egipto? Bueno, era un pensamiento de esclavos. Era un pueblo, podemos decir, que no estaba sujeto a leyes, que no tenía preceptos. Sin embargo, encontramos a nuestro Dios que saca a este pueblo de la esclavitud, y era necesario que este pueblo fuera dirigido, fuera guiado, hermanos, que fuera enseñado. Y no podía ser enseñado por cualquier persona, tenía que ser enseñado y guiado por Dios mismo, hermanos. Entonces encontramos que Dios empieza a manifestarse como la guía de su pueblo cuando es establecido un lugar para su adoración. Cuando se establece un lugar para su adoración, hermanos, que es el tabernáculo, es cuando Dios empieza a manifestarse en medio de su pueblo. Es cuando Dios lo encontramos, cuando usted recordará en el momento en cuando el Señor da la ley a Moisés. ¿Dónde da la ley el Señor a Moisés? En el monte Sinaí, ¿no? Moisés sube y el Señor le da la ley a Moisés. Pero en este caso encontramos este momento que ya el Señor no se manifiesta en el monte Sinaí, sino que el Señor se va a manifestar en medio de su pueblo y en su pueblo, hermanos. Y esto es algo que nosotros debemos de considerar de una forma muy clara, porque esto nos va a enseñar que nosotros como un pueblo, como el pueblo de Dios, como la iglesia que somos, hermanos,
Nosotros necesitamos ser guiados no por cualquier persona, no por cualquier liderazgo, no por cualquier Dios, hermanos. Nosotros necesitamos ser guiados por Dios mismo. Y en este caso es que nosotros encontramos que la única forma en que nosotros podamos ser guiados, así como Dios empieza a manifestar en medio del pueblo, ahora nosotros encontramos que Dios se manifiesta en medio de su iglesia. Recordemos que Él es Dios con nosotros, Emmanuel, hermanos. Que Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Mire lo que dice Éxodo 40, 34 al 36. Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio y la gloria de Jehová hinchió el tabernáculo, hermanos. Bueno, nosotros es importante que recordemos que el tabernáculo es tipo de Cristo, ¿no? Que es una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este caso, así como el pueblo empezó a ser guiado en su camino, en su peregrinar en el desierto, hermanos, por Dios mismo, hermanos, por medio de la presencia del Señor mismo manifestada en aquel lugar, la nube que se manifestó en el tabernáculo, hermanos, era un símbolo visible de la presencia del Señor, que la presencia del Señor estaba continuamente asentada sobre el tabernáculo, hermanos. La presencia del Señor, hermanos, cuando es manifestada en el tabernáculo, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta entonces que no era Moisés el que estaba al frente del pueblo. Dios lo había levantado como líder, pero era Dios mismo quien establecía la guía de su propio pueblo, hermanos. Cuando nosotros encontramos en 1 Corintios 6:19, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vosotros. Y esto, cuando encontramos lo que dice el apóstol San Pablo, dice: cuando ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Encontramos entonces que el creyente, aquel creyente cuando acepta, aquel hombre, aquella mujer cuando acepta a Jesús como Señor y Salvador, aquel hombre, aquella mujer se convierte ¿en qué, hermanos? En templo del Espíritu Santo. Y esto nosotros vemos que un templo o un tabernáculo, en este caso en el Antiguo Testamento, en Números, hermanos, es un lugar de adoración al Señor. Es un lugar en el cual el pueblo viene y presenta sacrificios. En aquel tiempo, bueno, sacrificios de animales o sacrificios de trigo, de avena, o sacrificios líquidos se presentaban delante del Señor. Era un tiempo de sacrificios delante de la presencia del Señor, en el cual el pueblo adoraba al Señor por medio de esta forma. Bueno, nosotros como templo del Espíritu Santo, como templo del Señor, hermanos, nuestra vida no nada más que nosotros caminemos y digamos yo soy templo del Espíritu Santo, sino que en nuestra vida, como dice el apóstol San Pablo en el capítulo 12:1 a los Romanos: hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Que nuestra vida debe de ser un continuo sacrificio delante de la presencia del Señor, hermanos. Esto es importante. Dios no puede guiar a la vida de un hombre, de una mujer, si Él no es Señor en su vida, si Él no mora en su vida. Y encontramos entonces que en el tabernáculo, Dios se manifiesta en medio del tabernáculo porque el pueblo de Israel cumplió con las normativas para poder construir el tabernáculo. E Israel era su pueblo, el pueblo escogido de Dios. Y entonces una manifestación de que Israel era su pueblo es que Dios se estaba manifestando en medio de él, hermanos. Dios iba a comenzar a guiar a su pueblo en medio de su peregrinar en el desierto. Ahora nosotros sabemos y conocemos
que nosotros estamos sobre esta tierra y ciertamente somos peregrinos y extranjeros sobre esta tierra, hermanos. Pero lo que nosotros tenemos la certeza es que somos hijos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, que somos hombres y mujeres que ofrecemos continuamente sacrificios delante de la presencia de nuestro Dios, hermanos. No ofrecemos animales, no ofrecemos una ofrenda no sé, de fruta o de trigo o de avena, hermanos, delante de la presencia del Señor. Nuestra vida, nuestra forma de conducirnos, hermanos, nuestra forma de vivir debe de ser un continuo sacrificio delante de la presencia del Señor. Que cada cosa que nosotros hagamos, Dios sea glorificado. Esto es importante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a manifestar? Que Dios está en nosotros, que Dios en este cuerpo, en esta vida, hermanos, se le rinde alabanza, se le rinde adoración, hermanos. Que Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Dios no puede guiar la vida de una persona si aquella persona no ha venido delante de su presencia en arrepentimiento y le ha pedido perdón. Dios no puede guiar la vida de las personas, aunque muchas veces las personas digan: ay Diosito, ayúdame, ay Señor, socórreme. Esa es una expresión muy común dentro de un pueblo que, no sé, de la cultura católica, aún dentro de muchas veces de la cultura evangélica, hermanos, muchas veces se recurre a ese tipo de expresiones. Pero ciertamente, si Dios no se enseñorea, si Dios no es el Señor de la vida de aquella persona no va a tener la guía de Dios por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, hermanos. Esto es una realidad. Nuestra vida, nuestro cuerpo no es un tabernáculo, no es el tabernáculo de Dios, no es el templo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesita el hombre para poder tener la guía de Dios en su vida? Bueno, ser su pueblo. En este caso, Israel era el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, y en él se manifestaba la presencia del Señor. En el tabernáculo, ese primer día que se levantó, que se terminó ese tabernáculo, Dios se manifestó y manifestó que Él iba a estar en medio de su pueblo, hermanos. Que Él se iba a manifestar en medio de su pueblo. Pero no nada más para recibir la adoración, sino también para guiar a su pueblo, hermanos. Esto es interesante porque ahí viene el deseo contrario del hombre por hacer su voluntad y no sujetarse a la vida o a la guianza de Dios en su vida. Pero es importante que nosotros veamos y nosotros comprendamos, hermano, usted necesita la guía de Dios en su vida. Esto es una realidad. Usted necesita que Dios tenga el gobierno de su vida. Y nosotros encontramos entonces que no hay persona más sabia y entendida para saber guiarnos y llevar nuestra vida a buen término sino Dios. No puede usted recurrir a su sabiduría, a la experiencia que tiene o la experiencia de otras personas para poder tomar decisiones correctas. Necesitamos la guía de Dios en este caso, hermanos. Necesitamos que Dios primeramente tome el control, sea Señor en nuestras vidas y que nuestras vidas sean de continuo un lugar de alabanza y de adoración al Señor, un lugar de sacrificio. Como dicen, que vuestros cuerpos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, hermanos. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia. Que la iglesia entienda que necesita ser guiada por Dios, pero que necesita la iglesia entender que su vida, que su día a día debe de ser un continuo sacrificio delante de la presencia del Señor. No, es importante que nosotros veamos entonces qué es lo que nosotros estamos haciendo de forma cotidiana, nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de hablarle a nuestros hijos o a la pareja o a las personas que nos rodean. ¿Es de forma correcta? ¿Es en el temor del Señor? ¿No? O muchas veces el hombre
habla cosas que no son agradables de la presencia del Señor. O hay personas que todavía están luchando con las malas palabras, con comentarios que no son de edificación, hermanos. Necesita usted venir delante de la presencia del Señor y reconocerlo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Bueno, porque necesitamos ser guiados por Dios. Hermano, en este mundo de oscuridad, en esta sociedad, hermanos, en el cual está gobernada por el pecado, por todo lo malo, hermanos, ¿usted cree que no necesitamos de la presencia del Señor en nuestras vidas? Sí, la necesitamos, hermano. ¿Nuestros hijos necesitan del Señor? Sí, necesitan del Señor. ¿Nuestra pareja necesita del Señor, hermanos? Necesita del Señor, hermanos. Pero el Señor no va a guiarnos si nosotros no le ponemos en primer lugar en nuestras vidas. No hacemos de nuestra vida un tabernáculo donde Él more, donde Él se manifieste, donde Él gobierne, hermanos, donde Él dirija. Esto es importante que nosotros lo veamos, que nuestra vida pueda dar testimonio de la presencia del Señor. Veamos cómo nos dice la palabra de Dios. Sigamos leyendo cuando dice el versículo 16: y así era continuamente, la nube lo cubría y de noche la apariencia de fuego. Y el versículo 17 nos dice así: y según que se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel se partían, y en el lugar de donde la nube paraba, allí alojaban los hijos de Israel. El Señor es quien guía a su pueblo siempre con su presencia visible, hermanos. Esto nos muestra, ha de haber sido para ellos un acontecimiento impresionante, hermanos. Para nosotros todavía nos llama la atención cuando después de la lluvia sale el sol, o está lloviendo y sale el sol y aparece, ¿qué, hermanos? El arco iris. O en algunos lugares, algunos fenómenos que aparecen en el cielo, no sé, como en algunos lugares las auroras boreales, que eso es un espectáculo de colores que se muestran en el cielo. Nosotros, bueno, en este lugar yo no lo he visto, se ve en algunos lugares del Ártico, no sé, algunos lugares gélidos donde se ven las auroras boreales, hermanos, pero aún si lo vemos nosotros en un video o en una fotografía, es sorprendente ello. Pero imagínense que el pueblo de Israel pasaba de la presencia del Señor en el Sinaí, hermanos, en lo alto del Sinaí, con truenos, con estruendos, con el temblor del monte mismo, hermanos, a que Dios morara en medio de ellos, hermanos. Y que la manera en que se manifestara en el tabernáculo de Dios era por medio de una nube en el día y una columna de fuego en la noche, hermanos. Imagínese usted lo impresionante de ese acontecimiento para el pueblo de Israel. ¿Qué era lo que mostraban, hermanos? Si ellos decían a Moisés: no, sube tú y habla con Dios allá, y nosotros aquí esperamos a que el mensaje de Dios tú no lo traes. Ahora la presencia de Dios se estaba manifestando en medio del pueblo, hermanos. En medio del pueblo la presencia de Dios. Y esto es interesante porque la presencia del Señor era visible en cualquier parte del campamento de Israel. Éxodo 40:38 nos dice: porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Qué era lo que mostraba? Que la presencia de Dios era visible para todo el pueblo de Israel. No importaba si su casa era la última del campamento, hermanos, la más distante, de donde se encontraba la última casa de campaña, hermanos, desde ahí podían ver la presencia de Dios manifestada como nube o como columna de fuego en el tabernáculo, hermanos. Ellos sabían que Dios estaba en medio de ellos, hermanos.
Ellos tenían la seguridad plena que Dios estaba ahí, que Dios se manifestaba. Sus ojos estaban puestos en Él. Sus actividades, hermanos, podían realizar las actividades cotidianas en el campamento, pero si volteaban y miraban hacia el tabernáculo, hermanos, a lo lejos, ellos podían ver que la presencia de Dios estaba en medio de ellos, hermanos. Impresionante, hermanos. Impresionante, para nosotros o para la gente podría ser un fenómeno climatológico, hermanos, pero ellos sabían que era la presencia de Dios, la gloria de Dios manifestada, la gloria Shekinah manifestada en medio de ellos, hermanos. Ya no estaba distante como en el monte Sinaí, hermanos, ya estaba en medio de ellos. Nosotros cuando vemos en San Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nosotros como pueblo, hermanos, nosotros sabemos que somos templo y que la presencia de Dios está con nosotros, pero que no es una presencia, Dios no está con nosotros de forma temporal, sino está con nosotros, ¿cuánto, hermano? Siempre, todo el día, toda la noche, en el lugar en el cual nosotros estemos, la presencia del Señor está en cada creyente, hermanos. Eso es por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora nosotros como hijos, al tener esa identidad como hijos, tenemos la presencia del Señor morando con nosotros, y esa promesa que el Señor le da a sus discípulos y dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Nos está diciendo, hermanos, que mientras vida usted tenga, Dios va a estar con usted. Y que si nos llega el momento de que venga el Señor por su iglesia, hermanos, bueno, la presencia del Señor continuará con nosotros, hermanos. Es algo glorioso, hermanos. Nosotros ya no tenemos que mirar hacia el templo de la Magdalena para ver la columna de fuego, la nube, hermanos, para decir: ahí está el Señor. Dios está en el corazón y en la vida de cada uno de los creyentes, hermanos. Esa es lo más maravilloso, hermanos, de la gracia manifestada en nosotros. Dios morando con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, hermanos. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, hermanos. Dios morando en la vida del creyente. Colosenses 3:3, la última parte dice: y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, hermanos. Tenemos entonces la seguridad plena que estamos en Cristo Jesús, hermanos. Que la presencia de Dios está en nuestra vida, hermanos. Para el pueblo de Israel era en ese momento, cuando veían la columna de fuego, la nube, hermanos, era la seguridad de que Dios estaba con ellos. Y podían mirar hacia atrás y ver cómo el mar se había abierto, cómo Faraón había sido derrotado, cómo las plagas habían sido manifestadas sobre Egipto, hermanos. Y podían contemplar hacia atrás la presencia del Señor de una forma palpable, hermanos. Cómo el Señor derrotó a Faraón y a sus ejércitos y murieron ahogados. Podían contemplar la gloria del Señor, hermanos. Ahora nosotros podemos disfrutar de la presencia del Señor todos los días de nuestra vida, hermanos. Cuando usted levanta su voz delante de la presencia del Señor, hermanos, Dios nos escucha, Dios nos oye. Cuando usted sale, hermano, Dios lo ve, Dios lo cubre, hermano. ¿No es así? Dios cubre su vida. Entonces encontramos que el Señor guía a su pueblo con una presencia visible en este caso. Y nosotros nos guiamos ya no por vista, sino por fe, hermanos. Nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, en las Escrituras, nos muestran que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida, hermanos. Que Él es quien guía nuestra vida, quien nos muestra el camino por el cual nosotros debemos andar, hermano. Entonces,
el pueblo de Israel empieza a decir, y según que se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel se partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí alojaban los hijos de Israel. Entonces la nube se levantaba del tabernáculo, y eso significaba que iban a caminar, hermanos. Iban a caminar hacia otro lado. Pero la nube, el tabernáculo, se levantaba. Imagínense, hermanos, todo el trabajo. No es nada más agarrar sus cosas en una maleta. No, hermanos, se tenía que desarmar el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo para poder, y el arca del pacto mostraba el camino, y la columna de nube, hermanos, guiaba al pueblo de Israel y les mostraba dónde caminar, hacia dónde caminar, dónde detenerse, hermanos, qué hacer. Era impresionante, porque eso muchas veces, hermano, muchas veces nosotros cuando despertamos en el día quisiéramos una dirección plena de Dios en nuestras vidas. ¿Qué hacer? ¿Qué decisión tomar? ¿No le ha costado trabajo a usted tomar decisiones en su vida? Que dice, ¿qué decisión necesito? Esta decisión es importante y necesito saber si es la correcta o no. Y muchas veces nosotros hemos tomado decisiones incorrectas porque no hemos buscado al Señor en la intimidad. Porque el Señor lo que quiere es guiarnos, es mostrarnos el camino, decirnos por aquí sí y por aquí no. ¿Qué camino debemos de tomar y qué decisión no debemos de tomar? Muchas veces la voz de Dios es muy clara. Y el Señor nos dice qué es lo que debemos hacer, pero muchas veces el hombre es necio y confía en su capacidad y en su fuerza, en su experiencia para tomar decisiones. Sin embargo, aquí encontramos cómo la nube de Dios, la nube de la presencia del Señor se levantaba y los hijos de Israel se partían hacia donde la nube los dirigía. Entonces, ¿qué encontraban? Encontraban dirección por medio de Dios. El Señor les guiaba hacia donde tenían que ir y establecía el tiempo el cual deberían de permanecer en aquel lugar, hermanos. Entonces no nada más ve por aquí y a ver qué haces, sino que el Señor les daba la dirección y el Señor establecía también el tiempo en el cual tenían que permanecer en aquel lugar. Para ello se necesita la paciencia, el dominio propio, hermanos, para poder ser gobernados por Dios. Y al principio encontramos a un pueblo, los primeros años, encontramos a un pueblo de Israel obediente a la voz del Señor, hermanos. Pero encontramos que hacia donde el Señor los dirigía, hermanos, encontraban agua y encontraban comida, hermanos, maná. ¿Qué es lo que podemos ver? Que en la presencia del Señor va a haber provisión para nuestras vidas también, hermanos. Que si el Señor guía nuestras vidas y somos sensibles a su voz, Dios, en Él vamos a encontrar la guía, pero también la provisión de Dios para nuestras vidas. Lo que necesitamos, hermano. Lo que realmente necesitamos en nuestras vidas. Fíjese lo que dice Números 9. Vamos a ver el versículo 23. Vamos a leer el 18. Dice así: al mandato de Jehová los hijos de Israel se partían, y al mandato de Jehová asentaban el campo. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, ellos estaban quedos. Ahora el 23. Al dicho de Jehová asentaban, y al dicho de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como lo había Jehová dicho por medio de Moisés. El Señor es quien guía a su pueblo siempre cuando ellos están atentos a sus mandatos. Encontramos en estos versículos, en el versículo 18, también en el 19, en el 20 y en el 23, la expresión de la palabra mandatos.
Mandato quiere decir hablar, dar una orden, una palabra, y nos está mostrando que Dios es quien daba la orden, que Dios era el que decía: al mandato de Jehová los hijos de Israel se partían, y al mandato de Jehová se asentaban el campo. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, ellos estaban quedos. Y el 23 dice: y al dicho de Jehová asentaban, y al dicho de Jehová partía, guardando la ordenanza de Jehová, como había Jehová dicho. ¿Por medio de quién? De Moisés. Entonces encontramos que era visible cuando la nube se levantaba, ¿no? Ellos podían ver que la guía del Señor era visible, que ellos podían ver cuando la nube se levantaba, y ellos sabían que tenían que caminar, que tenían que avanzar. Pero no nada más era algo visible, sino que también Dios hablaba por medio de su siervo Moisés y daba las instrucciones precisas que tenía que hacer el pueblo de Israel, hermano. Entonces, si queremos nosotros ser guiados por Dios siempre en nuestras vidas, hermanos, debemos estar atentos a sus mandatos, hermanos. Y nosotros podemos entender que la voz de Dios la podemos encontrar en la Sagrada Escritura, ¿no? De una forma precisa, de una forma exacta para la vida del hombre. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que este texto va a resaltar, amados hermanos, cómo Israel obedecía al Señor en estos primeros tiempos, ¿no? Su experiencia al Señor era ser obediente a la voz del Señor. Cuando fueron peregrinos en el desierto, la nube los guiaba, les decía por dónde caminar, pero era a las instrucciones precisas que daba Moisés de la forma que tenían que hacer cuando se asentaban en aquel lugar, hermanos. Entonces encontramos, sí, una dirección precisa de parte del Señor, y una dirección precisa que tiene que ver con el tiempo. En el Salmo 48:14 nos dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos capitaneará hasta la muerte. Nuestro Dios es nuestro Dios para siempre, hermanos. Él estará con nosotros todos los días, no se apartará del Señor de nuestras vidas, pero que también el Señor va a estar al frente de nosotros. Y expresa aquí el salmista: Él nos capitaneará, como una persona que está al frente, que da instrucciones al ejército para que avancen, o para que ataquen, hermanos, o para que se detengan. Ese es el Señor. Del Señor encontramos que Él está con nosotros, que va a ser nuestro capitán eternamente, que Él nos va a guiar siempre, hermanos. O por ejemplo, cuando encontramos en el Salmo 23, encontramos un salmo muy conocido, cuando el Señor dice: el Señor es mi pastor. Dice: nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, hermanos. Encontramos de una forma precisa la guía de Dios, en este caso en la figura de un pastor hacia Israel, hermanos, ¿no? Cómo Dios guía a su pueblo. Cómo Dios, hermanos, por medio de su guía trae la provisión, trae la seguridad, trae el descanso, hermanos, a su pueblo. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Proverbios 3:5 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión, hermanos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser sabios, hermanos? ¿Cómo podemos ser entendidos, hermanos? Escuchando la voz de Dios, escuchando la palabra de Dios, estando atentos a la palabra de Dios. San Juan 10:27 nos dice: mis ovejas oyen mi voz. Dice: y yo las conozco. ¿Y qué? Y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta es la dirección de Dios, esa es la guía de Dios para con nosotros, hermano. Usted no puede decir: yo no necesito de Dios. Bueno, si usted piensa así, usted sería una persona necia, ¿no? Una persona que diga: no, yo no necesito al Señor. Pero una persona que conoce al Señor, conoce su voz,
conoce que es el Señor quien la guía, quien le va a mostrar el camino. Y aquí el evangelista muestra cómo el Señor utiliza una vez más esta figura de un pastor y sus ovejas, hermano. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿No? Era el caso de que el pastor iba delante del rebaño, hermanos. Las ovejas le seguían. El pastor conocía a sus ovejas por nombre, hermanos, y les hablaba. Como nuestro Dios nos conoce por nombre, hermanos, y nos habla. Y nos ha traído a su casa o nos trae a su casa y habla a nuestra vida de forma constante, hermanos. Porque Él sabe que necesitamos ser guiados por Él, hermano. Como Salomón decía, fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes, no descanses en tu prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión. ¿Qué es lo que podemos nosotros entender? Encontramos en esta historia, es una historia riquísima, hermanos. ¿No? Podemos encontrar mucha enseñanza en nuestras vidas, pero vamos a aplicar de una forma práctica para nosotros lo que acabamos de ver en la Escritura. ¿Qué es lo que podemos entender? Bueno, hermanos, que la presencia de Dios es esencial y determinante para nuestras vidas como creyentes, hermanos, y que sin ella no vamos a poder avanzar y no vamos a poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Que la presencia de Dios en nuestras vidas nos identifica, nos da identidad como hijos, hermanos, también. Si el Espíritu de Dios está morando en nosotros, eso nos da una identidad como hijos. Y sabemos que podemos ser guiados por Dios en este sentido, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos nosotros como creyentes, como iglesia, buscar y valorar, hermanos, la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos, reconociendo que debemos de buscar la dependencia de Él en nuestras vidas, hermanos. No confíe en sus fuerzas ni en su capacidad, hermano. Confíe en el Señor, hermanos. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿No? Usted necesita la presencia del Señor. No sea usted impaciente, no sea usted impulsivo, hermanos. No quiera usted regresar a Egipto porque el Señor lo asentó en un lugar demasiado tiempo y usted dice, no, es que yo creo que Dios no me escucha, es que yo creo que Dios no está dando respuesta a mi vida, y entonces la gente, como es impaciente, empieza a buscar respuestas y decisiones en su vida. No sea impaciente. Dios tiene el control de su vida. Dios le ama. Dios le guía, Dios es su pastor, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro pastor, hermanos. Él es el que nos guía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que establecer en nuestra vida un lugar de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Que nuestra vida sea de continua alabanza y adoración a nuestro Dios. Que nosotros podamos darnos cuenta que Dios está ahí. Para nosotros ya no es algo visible, es nuestra fe, que creemos que Dios está con nosotros y que no nos dejará todos los días de nuestra vida. Mientras vida tengamos, Dios va a estar ahí con nosotros, hermanos. Y que nosotros debemos estar atentos a su palabra, que es nuestra guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, hermanos. Que nosotros podamos entender entonces que el Señor es quien guía a su pueblo siempre, hermanos. ¿Quiere usted ser guiado por el Señor? Usted que sigue tomando el control de su vida y sigue tomando decisiones que no son de Dios. Hoy venga al Señor en esta noche. Venga delante de la presencia del Señor y dígale, Señor, necesito de tu guía. Que a lo mejor usted no ha sentido la guía del Señor porque su vida no es un lugar en el cual del Señor se enseñoree, en el cual su corazón Dios no recibe la alabanza ni la adoración en su vida. Hoy puede ser el día en que usted venga y el Señor restaure su vida. A usted que le ha costado trabajo caminar delante de la presencia del Señor, hoy el Señor está aquí con nosotros. Y que debamos entender
que así como Dios guió a su pueblo Israel durante 40 años en el desierto, a pesar de ser un pueblo rebelde, hermanos, Dios los introdujo a la tierra prometida, hermanos. Para nosotros podamos entender que nuestro peregrinaje sobre esta tierra, hermanos, Dios es quien va delante de nosotros y nos guiará, hermanos, a la Canaán celestial, a la tierra prometida, hermanos. Vamos a estar de pie, hoy el Señor nos ha permitido, el Señor es quien guía a su pueblo siempre. Y vamos a decir al Señor que sea propicio a nuestras vidas, que nos ayude, que nos guíe. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti estamos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites de poder estar en tu casa, Dios, en el cual nos muestras, Dios, Señor, por medio de tu palabra, Dios, Señor, la importancia, Dios, Señor, de un pueblo, de ser guiados, Señor, por ti, Señor. Que si somos guiados por ti, Dios, Señor, tú nos llevarás a un buen término, a un buen lugar, Señor, a un buen fin, Señor. Necesitamos de tu guía en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, guíanos, Señor, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra pareja, Dios, con nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos palabras tuyas, Señor, para saber qué hablar, Señor. Que tu Espíritu Santo, Dios, que mora, Dios, en cada uno de tu pueblo, Dios, puedan tener ese entendimiento y esa sabiduría de lo alto, Padre, Señor. Que tu palabra, Dios, ilumine nuestras vidas, nuestros corazones, Dios. Ayúdanos, Señor, restáuranos, Señor, a una búsqueda honesta de tu presencia, Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, sé propicio, Dios, a nosotros, Dios, Señor. Que como hijos, Señor, sepamos, Señor, que tú nos guías, Señor. Que seamos pacientes, Señor, muchas veces en el proceso, Dios, en el trato tuyo, Dios, hacia nuestras vidas, Dios, Señor. Que no nos impacientemos, Señor, sino que seamos prudentes, Señor. Que esperemos, Señor, tu voz, Señor, la dirección tuya, Dios, por medio de tu Espíritu, Dios, Señor, en nuestras vidas, Padre eterno, Señor. Ayúdanos, Señor, glorifícate, Dios, en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. En tus manos, Señor, ponemos nuestras vidas, Señor, para que tú sigas glorificando, sigas tratando, Dios, en el corazón y en el carácter de cada uno de nosotros, Dios, Señor. Que podamos rendir, Señor, cada día nuestra vida delante de ti, Señor, y que tú tomes el control de nuestra vida, Padre. Así como te manifestaste en tu pueblo, Dios, en el desierto, Dios, Señor. Hoy, Señor, podamos ver, Señor, que tu presencia es real, Señor, palpable, Dios, en nuestras vidas. Padre, gracias te damos en esta hora. Llévanos con bendición hasta nuestros hogares, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hay libertad para seguir orando, para saludarse, para despedirse. Recordemos.